Sean todos muy bienvenidos a este video explicativo. Mi nombre es Santiago Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y coautor del Diplomado en Historia Militar del Centro de Educación Militar. En este video vamos a explicar las principales características del Ejército Permanente o Ejército Nacional que se conformó durante el periodo de la regeneración política que trajo consigo el establecimiento de la ahora República de Colombia, después de haber pasado en los Estados Unidos de Colombia. Ante el escenario de crisis política, crisis constitucional, de amenaza constante entre los estados Unidos de Colombia, entre cada estado soberano, surgió un movimiento político que trató de generar un cambio constitucional, un movimiento político que era regenerador y que trató de buscar darle una alternativa al país ante este escenario de crisis. Este movimiento tenía por objetivo restaurar la figura presidencial, ya que en el momento de la federalización la figura del presidente estaba supeditada a la voluntad legislativa del Congreso Nacional, y obviamente este movimiento político regenerador también quería establecer las relaciones entre Iglesia y Estado que se habían desgastado durante los años de la federalización y de los Estados Unidos de Colombia. También buscaba generar un cambio administrativo, un cambio político y en la forma de direccionar las instituciones del Estado. Ante los problemas políticos y sociales que ocurrían en el país durante los años de la federalización, digamos que esta propuesta de la regeneración nacional surgió abanderada más o menos desde 1884 por el ideólogo Miguel Antonio Caro, un ideólogo del Partido Conservador que junto también con Rafael Núñez, un político con simpatías liberales y conservadoras, lo pudo cristalizar y se pudo hacer efectivo este proceso de la regeneración más o menos en el año de 1886. Rafael Núñez, junto con algunos sectores moderados del liberalismo y del conservatismo nacionalista, buscaron generar este nuevo proceso de reorganización o de reforma, de regeneración nacional, y generar un nuevo organismo político que no existía en el país, que se denominó el Partido Nacional, un tercer partido que salía de los estándares del Partido Conservador y el Partido Liberal. La causa que tenía ese Partido Nacional era la reorganización nacional, administrativa del Estado, buscar darle una centralidad a todos los recursos públicos, a la administración pública, y estableció como lema de esta nueva república que se iba a fundar: libertad y honra. En la regeneración y reforma de todas las instituciones del Estado también se reformó la institución militar. En este caso se volvió a denominar como Ejército Permanente de Colombia, el cual ahora iba a estar dirigido por un flujo de ideas centralistas y también bajo la dirección del Partido Conservador y del Partido Nacional, que fueron los que abanderaron la causa de la regeneración nacional. En el artículo 166 de la Constitución de 1886 se reseña por primera vez ese nombre, Ejército Permanente de Colombia, pero no se explica si ese ejército está conformado por la Guardia Colombiana o por la milicia de los estados. Y a su vez este artículo menciona lo siguiente: la nación tendrá para su defensa un ejército permanente. La ley determinará el sistema de reemplazos del ejército, así como los ascensos, derechos y obligaciones de los militares. Constitución de la República de Colombia de 1886. Este nuevo ejército marcaba diferencias con el ejército que estuvo vigente durante los Estados Unidos de Colombia, ya que, por ejemplo, para la Secretaría de Guerra y Marina se cambió el nombre y se denominaba ahora Ministerio de Guerra y Marina. Se renunció a este término secretaría, ya que se consideraba un término muy liberal y que fue de autoría de los radicales durante el grupo radical de los Estados Unidos de Colombia, por lo cual ahora se prefirió el término de ministerio, y parte también del arraigo histórico de los conservadores venía de este mismo adjetivo. Inicialmente se denominaban a sí mismos el Partido Ministerio y posteriormente fue conocido como el Partido Conservador. Aunque en la teoría se escribieron unos criterios específicos para organizar a este nuevo ejército, al ejército permanente, Adolfo León Teortúa, en su obra Estado de Fuerzas Armadas en Colombia, explica que en la práctica lo que se terminó haciendo es utilizar al ejército, a la Guardia Colombiana, la tropa de la Guardia Colombiana, pero en cabeza de oficiales conservadores de probada lealtad política hacia este nuevo proyecto de la regeneración, y lo que se quería evitar era que ocurriera una insurrección en las filas del ejército. Es en el Ejército Permanente que está inscrita la intención de Rafael Núñez
de que el ejército y las Fuerzas Armadas fueran el garante de este nuevo proceso de reorganización política, tal cual lo explica Adolfo León Tortúa en su obra Las Fuerzas Militares en Colombia, del origen al Frente Nacional. Explica lo siguiente: la construcción de un orden político interno y de un Estado nacional, en tanto, suponían la centralización, exigían el desmonte de los cuerpos armados regionales y la conformación de un ejército nacional que actuase como base armada legítima de las decisiones del Estado. Página 137. Para tener mayor claridad sobre las características de este nuevo ejército permanente, vamos a analizar tres características específicas. La primera, organización divisional; la segunda, plazas y pie de fuerza; y la tercera, vamos a analizar el armamento. Organización divisional. En la nueva Constitución y en la nueva República de Colombia, la reorganización del ejército y la promulgación del ejército fue visto desde una necesidad coyuntural. ¿Por qué? Porque como era un proceso político reorganizativo, el Estado debía replantearse y debía tener un orden interno, orden que estaba ahora en manos de este nuevo ejército permanente, por lo cual este proyecto político necesitaba del ejército permanente para poder hacerse realidad. La visión de que esta nación debía ahora ser organizada y replanteada a hombros de un ejército ya no político, sino un ejército profesional, la describió Carlos Holguín Mayarino, el cual era ministro de Defensa, ministro de la Secretaría de Defensa, de Guerra y Marina, y lo explica en el informe que rindió al Congreso Nacional en el año de 1888, donde describe lo siguiente: ningún gasto se considera tan reproductivo como el que se hace para garantizar a los ciudadanos que puedan disfrutar en paz del fruto de su trabajo y de su industria. Por otra parte, los ejércitos son hoy un elemento civilizador para los pueblos. No se trata ya solamente de mantener soldados que sepan matar y morir, sino que se cuida con sumo esmero de su educación física y moral, de su buena alimentación, de su aseo y sobre todo del conocimiento que deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos. Carlos Holguín Mayarino, página 4. Es por ello que la organización del ejército, de este nuevo ejército permanente, corresponde a la siguiente tabla que mostramos a continuación. En esta tabla pudimos ver que se mantuvieron la tradición de muchas de las unidades o batallones que existieron durante la época de la Guardia Colombiana, pero asimismo se crearon otras nuevas. Estas nuevas que se crearon venían conformadas por voluntarios conservadores en cabeza también de oficiales conservadores, ya que debían evitar a toda costa una insurrección de los liberales a este proyecto de la regeneración. En estas condiciones entendemos que el ejército tuvo entonces una transición gradual y compartimentada. ¿Esto qué quiere decir? No solo en términos cuantitativos, o sea, en el aumento del pie de fuerza, sino que también tuvo una transición en términos cualitativos, en cómo se denominaban ahora las nuevas unidades: jefaturas, cuarteles y comandancias generales. Todo esto nos da un indicio de cuál era la idea o el influjo de ideas que trataron de impregnar en este nuevo ejército los regeneradores Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez. Era necesario que este nuevo ejército tuviera una organización central, una dirección nacional, una jefatura nacional, y que ante todo tuviera un pie de fuerza, si bien no muy grande por los problemas presupuestales, lo suficientemente amplio para poder cubrir todo el territorio nacional, que ahora, por la reforma política, se iba a dividir ya no en estados soberanos, sino en departamentos de la República. La importancia y la visión que tenían los regeneradores respecto a este ejército o este nuevo ejército Fuerza Armada que se estaba creando lo podemos encontrar en una referencia que nos explica Adolfo León Tortúa en su obra Estado de Fuerzas Armadas en Colombia, en el que menciona lo siguiente: la construcción del orden público interno en lo básico dependía de la conformación de un ejército nacional que actuase como base armada legítima de las decisiones de este Estado centralizado. Página 33. Es decir, el ejército debía ser lo suficientemente nacional
para evitar los problemas de sublevaciones que habían ocurrido durante la época de los Estados Unidos de Colombia durante la federalización. Debía ser también lo suficientemente compacto para poder hacer frente a una amenaza externa, como en el caso del intento ecuatoriano de anexionarse en Pasto, y debía ser lo suficientemente estructurado para poder acompañar a la administración pública o a los administradores públicos en cada rincón del país para hacer valer esta nueva constitución. Plazas y pie de fuerza. En cuanto al Ejército Nacional, desde 1888 se presenta una situación bastante paradójica y bastante curiosa y similar a la situación de la época de la Guardia Colombiana, ya que los números son muy variables. En alguna ocasión están altos o están bajos, en una ocasión llegan a tener casi los 10.000 efectivos. ¿Esto qué significa? Muchos de los efectivos de este ejército permanente eran realmente tropas que habían pertenecido a la que antes era la Guardia Colombiana y habían sido los números crecidos por los voluntarios conservadores que se habían sumado a este nuevo ejército permanente. En este caso muchos de ellos se unieron para sofocar las rebeliones, más o menos la de 1885 y demás, que habían ocurrido como reacción a este proyecto de la regeneración que habían liderado Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. La siguiente tabla que vamos a mostrar nos puede dar una idea de cómo fueron los números del ejército permanente desde 1888 hasta el año de 1900. En cuanto al número de combatientes del Ejército Nacional, es necesario aclarar lo siguiente. La Ley 167 del 31 de diciembre de 1896 explica lo siguiente. Artículo primero. Todo ciudadano colombiano comprendido entre los 21 y los 40 años de edad está obligado a prestar el servicio militar en el ejército activo y en las reservas o milicias de conformidad con lo que enseguida se dispone. Artículo 2. Fijado el pie de fuerza en 10.000 hombres, este número se irá renovando por terceras partes, de modo que el total quede renovado íntegramente cada 3 años, salvo los casos de servicio voluntario que el gobierno podrá aceptar. Congreso de la República de Colombia, 1896. Es en estos dos artículos donde tenemos todas las disposiciones legales sobre el pie de fuerza o el aumento o disminución del pie de fuerza en el Ejército Nacional. Y obviamente deja abierta la posibilidad de servicios voluntarios, como lo explican los artículos. Servicios voluntarios que fueron prestados con toda celeridad por el Partido Conservador ante el miedo de que a este proyecto de regeneración los liberales y los radicales pudieran hacerle frente y pudieran perder mediante las armas como ya habían perdido durante la Guerra de las Soberanías frente a Tomás Cipriano de Mosquera. Debemos tener en cuenta también de que los números tan altos de hombres no solo estaban así dispuestos en caso de que ocurriera una sublevación en cada uno de los estados de la República contra este proyecto de la regeneración, que era el escenario que se tenía previsto, sino que se temía mayormente que incluso dentro de las mismas tropas del ejército ocurrieran sublevaciones o algún regimiento se levantara contra el gobierno o en alianza con algún estado soberano que quisiera sublevarse contra el gobierno regenerador. Por lo tanto, digamos que el ejército fue no solo reforzado con tropas conservadoras de indudable lealtad, sino que estas tropas, a la vez que aumentaban el pie de fuerza para el ejército, servían como guardianes de la política en los regimientos, para evitar que incluso dentro de las mismas tropas del ejército, que estaban también compuestas por voluntarios de la Guardia Colombiana, que antes habían sido de la Guardia Colombiana, ocurriera algún tipo de sublevación interna. El incremento de hombres para el ejército y para la Guardia Colombiana, o en este caso el Ejército Nacional o el Ejército Permanente, también llegaba a influir en la política electoral en las elecciones. Esto lo señala Malcolm Deas en su obra El papel de la Iglesia, el Ejército y la Policía en las elecciones colombianas entre 1850 y 1930, y señala lo siguiente. La liberal Guardia Colombiana del periodo federal fue reemplazada después de 1885 por un ejército nacional purgado, pero a este se le siguió dando una utilización electoral. Se criticó al gobierno por aumentar las tropas durante el periodo de elecciones, sometiéndolas a la transhumancia electoral, desplazándolas de sitio en sitio de acuerdo con la necesidad política. Malcolm Deas, 2002, página 25. Es por eso que el Ejército Nacional ahora debía refundar el Estado.
Este ejército permanente no solo iba a ser la fuerza coercitiva del Estado que iba a permitir consolidar ese proyecto regenerador, sino que también a nivel de la política se iba a hacer una nueva administración centralizada para evitar que cada estado tuviera recursos propios e intereses propios, y también por el imperativo religioso se trató de reconstruir esa relación entre iglesia y estado para que el poder coercitivo de la religión, en este caso de la iglesia católica, estuviera presente en la vida política e impidiera que algunos sectores de la sociedad nuevamente vieran la necesidad de federalizar o de que cada estado tuviera una propia autonomía. Armamento. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado en cuanto a las características de la plaza, de pie de fuerza y organización divisional, vemos también otro contraste muy marcado en el armamento. La siguiente imagen nos va a mostrar unas características del armamento que estuvo en vigencia durante el Ejército Permanente o el Ejército Nacional, y vamos a notar una diferencia en dos frentes, en dos características, en criterios económicos y en criterios políticos, que es lo que nos muestra el por qué el armamento del Ejército Permanente y el armamento de la Guardia Colombiana, que ya lo vimos, son tan distintos. Como pudimos ver durante la Guardia Colombiana, el armamento que usaba la Guardia Colombiana era de distinta procedencia, a veces de nula calidad y bajas existencias. ¿Por qué? Se habían adquirido del exterior a veces sin las adecuadas piezas, sin los reemplazos, sin todos los aditamentos que necesita un armamento para poder funcionar bien. En este caso también era de diferente calibre, entonces no había posibilidad de que una unidad pudiera abastecer a otra, porque cada unidad usaba un calibre distinto. En la artillería, por ejemplo, y la mayoría de la artillería ya había sido usada y fue comprada de segunda, ya que el gobierno federal permitía que cada estado pudiera adquirir el armamento que cada estado decidiera hacer uso o manejar para su propia fuerza. Por lo tanto, durante la Guardia Colombiana no había esa uniformidad, y digamos que el contexto político permitía que cada estado pudiera adquirir el armamento y la artillería que así mismo deseara. En el caso del Ejército Nacional, digamos que el armamento era mucho más moderno, de específica procedencia y fácil de uniformar, o sea, fácil de adquirir en grandes cantidades para distintas unidades, por lo cual el Ejército Nacional o el Ejército Permanente no tenía problemas a la hora de abastecerse unas unidades u otras, porque se utilizaba el mismo tipo de cañones, el mismo tipo de calibres, por lo cual hay más uniformidad en la forma de distribución del armamento de artillería. A continuación vamos a mirar una tabla que nos explica cómo estaba distribuida la artillería y en qué zonas del país estaban distribuidos los cañones. El nuevo gobierno regenerador era consciente de que el mantenimiento y el establecimiento de este proyecto de regeneración dependía única y exclusivamente de la capacidad combativa que tuviera este nuevo ejército. Apostó por adquirir armamento y artillería de mucho mejor calidad y nuevo, en este caso importado de Estados Unidos o de Francia. ¿Por qué? Sabían que en algún momento iba a haber algún enfrentamiento contra reductos liberales y radicales que quisieran oponerse a este proceso. Por lo tanto, entendían que sí o sí debían invertir al ejército en armamento nuevo, armamento fácil de usar, fácil de adquirir y fácil de distribuir entre todas las tropas. La ametralladora Gatling, por ejemplo, la que vemos en esta imagen, fue una adquisición que hizo el gobierno de la regeneración para el ejército permanente. ¿Por qué? No solo porque era una nueva innovación a nivel tecnológico, sino que la facilidad en cuanto a su uso y su manejo permitía que ya no se dependiera de cañones pesados que hicieran solo unos cuantos disparos y la logística que acarrea cargar cada una de las bolas de acero, sino que en el caso de la ametralladora Gatling podía limpiarse y solo requería que se ajustara bien la línea y que la manivela estuviera correctamente aseada para que los 200 disparos por minuto pudieran efectuarse.
Esta cantidad, 200 disparos por minuto, era el rango de velocidad de esta ametralladora, lo cual daba una ventaja gigantesca a la hora de enfrentarse a tropas de infantería que eran muy comunes, o cargas de infantería cuando ocurrían las guerras civiles en Colombia. En muchos casos estas cargas de infantería eran con machete y sin armas de fuego, lo cual permitía al gobierno regenerador tener un arma automática que pudiera disparar grandes cantidades de munición, pudiera reducir gran cantidad de tropas y pudiera asimismo despejar los campos de batalla sin necesidad de cargar cañones pesados o tener mucha logística para poder vencer. En conclusión, si bien podemos ver que en la Guardia Colombiana y el Ejército Permanente se entiende y se apoya la labor de la artillería, porque ambos ejércitos tuvieron material de artillería, la característica principal de la Guardia Colombiana es que era una excelente infantería ligera, y digamos que su distribución y su capacidad se basa en eso. Lo que se quería era que fuera un ejército compuesto por una unidad de infantería o unidades de infantería ligeras que pudieran desplazarse fácilmente y llegar a cualquier punto del país, mientras que el Ejército Nacional o el Ejército Permanente no quería ser un ejército infante, sino una fuerza polivalente. Esto quiere decir que se complementaba muy bien la artillería con la infantería, para que en caso de un enfrentamiento, de un choque de masas, la infantería pudiera retener a las unidades rebeldes y la artillería pudiera reducirla en unos cuantos disparos, mientras que en el caso de la Guardia Colombiana, como vimos, la artillería no era un elemento central, era un elemento auxiliar, pero no central en la distribución del ejército. Por lo tanto, a veces la infantería tomaba decisiones por un lado y la artillería de la Guardia Colombiana tomaba decisiones por otro lado. En el caso del Ejército Permanente o el Ejército Permanente o el Ejército Nacional, se tomaban otro tipo de decisiones conjuntas. La infantería desempeñaba un papel y la artillería desempeñaba otro papel dentro de un mismo plan estratégico. Queremos extender una invitación muy grande para todas las personas que han podido seguir este diplomado en Historia Militar, para que conozcan y vengan al Museo de Infantería ubicado en el Cantón Norte. Al señor Rafael Murillo agradecerle su colaboración. Él es la persona que estará encargada acá, hace las visitas, hace los recorridos históricos, para que la historia no solo cobre sentido a partir de los diplomados y los videos, sino que también puedan venir y puedan hacer parte de la historia, puedan verla, puedan tocarla y puedan percibir esta parte que no se encuentra en los libros ni tampoco en las referencias.